Buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Es una bendición siempre reunirnos, estar aquí en estas enseñanzas de los días jueves que hemos venido haciendo durante ya pues bastantes años y que este año hemos iniciado con esta serie de Iglesia en Casa. Es la sesión 21 y vamos a considerar hoy la segunda parte de la guía práctica y sencilla para iniciar y mantener la iglesia en casa. Esta es la segunda parte, es la sesión 21 y vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto. Hemos visto los tres pasos previos que tienen que ver con orar, con estar absolutamente convencido que la iglesia en casa es la voluntad de Dios y para eso se requiere estudiar pues todo el fundamento que hemos aprendido previamente, las enseñanzas por lo menos de la 1 a la 15, es importante porque si algo es atacado por Satanás, si algo es resistido, es ferozmente eh, atacado y una oposición espantosa de parte de las tinieblas, es cuando pues decidimos hacer iglesia en la casa. Entonces es importante tener esto más que claro, ¿verdad? Porque si no lo tenemos claro, pues las pruebas, las tribulaciones, los ataques nos van a hacer desistir. El segundo paso pues es hablar con la familia, proponérselo, pues después de orar, pues hablar con cada uno de los miembros que se quiere empezar a hacer reuniones en la casa y que se quiere invitar a los vecinos y a los que estén por ahí cerca. Y eso nos llevaría al tercer paso. Si la familia está de acuerdo, pues empezar a repartir volantes, hacer encuestas, buscar la forma pues de invitar gente sin desanimarse, porque en la experiencia personal de 100 personas que se invitan, dos o tres vienen, ¿no? Pero si la familia no estuviese de acuerdo, de todas maneras puedo iniciar yo solo. Igual de 6 miembros en la casa, nada más uno acepta, pues empezar con él sin perturbar, sin alterar las actividades de los otros y empezar a hacerlo. Y si nadie quiere, pues lo podemos empezar a hacer con algún hermano vía telefónica o vía pues videollamada o invitarlo a la casa para que venga y allí sin alterar, pues sin ser carga, sin perturbar, pues hacerlo. Eso va a producir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en todos ellos. Pero sea como fuere, estén de acuerdo o no, es importante empezar y hacerlo. Vimos una guía sugerida para iniciar y es lo que estamos ahorita considerando. Vimos los tres escenarios que hay, ¿no? Toda la familia está de acuerdo, solamente un miembro de la familia está de acuerdo, nadie en la familia está de acuerdo y vimos qué hacer en cada uno de esos tres escenarios. Luego vimos cómo debe ser la reunión con base a los distintos tipos, los 5 tipos de reunión de iglesia revelados en el Nuevo Testamento. Descubrimos que la reunión debe ser una reunión de adoración, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vimos cómo adorar en espíritu, que implica pues básicamente orar, cantar, alabar a Dios, darle gracias, celebrar la cena, bautizos, etcétera. Y vimos cómo adorar en verdad, que básicamente tiene que ver con la Biblia, con leer la Biblia, con estudiarla, con oírla, transcribirla, memorizarla, etcétera. Vimos una reunión de iglesia mínima,
que es la lectura de uno o más capítulos de la Biblia y luego una oración, la mínima. Y luego vimos la reunión de enseñanza guiada, que es en donde estamos. Después vamos a ver la reunión de iglesia participativa. Aquí en la reunión de enseñanza guiada, uno es el que habla, todos escuchan y todos aprendemos. Es lo que estoy haciendo ahorita, es una reunión de enseñanza guiada. Yo los estoy guiando en lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a todos. La reunión de enseñanza guiada vimos que puede ser presencial sin tecnología, puede ser presencial con tecnología, puede ser en línea, recurriendo a los métodos modernos, puede ser híbrido, en línea y presencial, y puede ser vía telefónica. Empezamos a ver la presencial sin tecnología, nada más analizamos los pasos, pero no la explicamos a fondo, y el objetivo es ahora darles un ejemplo de esta modalidad. La semana pasada vimos un ejemplo de presencial con tecnología. Ahora vamos a ver un ejemplo a fondo de presencial sin tecnología, que básicamente consiste en descargar la lección en un café internet. Nos auxilian, imprimir la lección y sacar copias para los participantes. En un café internet también nos auxilian para eso. Ya el día de la clase repartimos las hojas a los participantes. Les pedimos que escriban su nombre en la hoja y luego vamos leyendo cada párrafo y explicando con base a lo que el instructor preparó previamente. Ilustraciones, anécdotas, historias, pasajes bíblicos, experiencias personales, etc. Esto lo vamos a ver a fondo en esta sesión. Le pedimos a los alumnos o al alumno que lean los versículos bíblicos. Hay varios versículos bíblicos en cada lección y los hacemos participar de ese modo. Y al final les dejamos de tarea las 4 acciones de amor. Aplica, memoriza, ora y resuelve, o las resolvemos juntamente con él o con ellos. Hoy lo vamos a hacer a fondo. También hoy yo te pido que pues estés listo, porque vamos a preparar esta clase, la clase que se va a dar, y nos vamos a evaluar. Entonces, en la presencial sin tecnología, ¿cómo me preparo? Bueno, primero resuelvo la lección descargada e impresa por mí mismo. Ese es el primer párrafo. El primer paso. El segundo paso, selecciono 4 párrafos de la lección. Cada lección tiene 6 o 7 párrafos. Y anoto al margen ilustraciones o anécdotas, testimonios, experiencias, etc. Todo esto lo vamos a ilustrar, lo vamos a hacer paso por paso para que quede claro. Esta es la forma más sencilla que hay. Si las sesiones que siguen a ti la tecnología te atropella como a muchos y dices, no, eso de línea a mí no va pues conmigo, a mí cuando mucho le pongo ahí clic y estoy viendo esto, pero ya yo meterme en eso pues ya no puedo. No te preocupes, puedes empezar la iglesia sin tecnología. No se necesitó durante miles de años, durante por lo menos 1980 años, ¿no? 1990 años, no se necesitó. Y sigue sin necesitarse, aun cuando si podemos echar mano de lo que está ahora las técnicas modernas, pues no es mala idea, pero el punto es que a veces dependemos tanto de la tecnología que cuando no la tenemos nos nublamos y no sabemos qué hacer ni sabemos qué es lo que sigue. Por eso es que quiero explicar esto paso a paso y con tal claridad que no quede la más mínima duda. Vamos pues a ver
este ejemplo. Entonces, tenemos pues la hoja de la lección, que es esta, la de los primeros rudimentos. Lo primero que yo tengo que hacer antes de dar la clase, y si no lo hacemos así, la verdad es que pues vamos a dar una clase mediocre. Se va a notar que no nos preparamos, y el peor enemigo de la iglesia es la improvisación. La improvisación no cabe, no estamos en un juego, estamos tratando con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, que Él compró con su propia sangre. Entonces debemos tomarlo muy en serio. Entonces yo ya imprimí las hojas, faltan 3 días, falta una semana, falta un día para que yo me reúna con quien aceptó discipularse junto conmigo o con un grupo. Sea para uno o para un grupo, me tengo que preparar. Entonces lo primero que hago es que aquí, en este espacio en donde dice nombre, pues pongo mi nombre, ¿no? Ahí está, Alberto Acevedo Hernández. Y pongo la ubicación de donde lo esté haciendo, en mi casa o el nombre de la colonia, es mi casa. Luego procedo a leer palabra por palabra, párrafo por párrafo, lo vamos a hacer. Leo, voy leyendo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a prepararnos. Yo quiero que tú que nos estás escuchando, que nos estás viendo, te prepares para dar esta clase junto conmigo. Entonces, a medida que yo leo, pues tú sígueme con la vista y lee también, porque no voy a explicar nada, simplemente voy a leer para conocer la lección y para poder seleccionar qué comentarios voy a hacer, y cuando dé la clase tenga la seguridad de lo que estoy hablando. Entonces comenzamos, ¿no? 1. La Biblia, el libro más importante de todos. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Esta sobrepasa consistentemente la venta de cualquier otro libro. Sin embargo, millones nunca la han leído. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Esta Biblia ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda conocer acerca de alguien que le amó, de tal manera que dio su propia vida por su salvación. Aquel que le ama de manera tan sublime tiene un plan especial para usted y para su nación. A esa persona la conocemos como el Dios que creó los cielos y la tierra, la luna, los planetas, el sol, las estrellas y todas las cosas del universo. Este libro, la Biblia, explica cómo puede usted conocer al Creador y ser bendecido. También explica cómo puede ser de bendición para su nación y otras naciones del mundo. Si usted hace lo que este libro dice y enseña sus principios a otros, las naciones pueden ser prósperas económicamente, pueden gozar de abundante paz y ser lugares maravillosos para vivir. Si enseña a sus semejantes los secretos escondidos de este libro, todos los habitantes de su nación disfrutarán del cuidado misericordioso del Padre Celestial. La pobreza será reemplazada por la prosperidad. El hambre será reemplazada por la plenitud de alimentos. La enfermedad será reemplazada por la salud. El pecado será reemplazado por la justicia. La codicia, la calamidad y la arrogancia serán reemplazados por la generosidad, cuidado y humildad. Estos hechos hacen que este libro sea el más importante de todos los libros jamás escritos en este mundo. Para el estudio efectivo de la Biblia es importante conocer la composición elemental de la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento, y las abreviaturas que están en la portada de la Biblia. Como un ejemplo, aquí dice Antiguo,
dice GN. GN es la abreviatura para Génesis. EX es la abreviatura para Éxodo. Y aquí trae todas las abreviaturas de cada libro porque las referencias de la Biblia se hacen con abreviaturas. Aquí están todas las del Antiguo Testamento y todas las del Nuevo Testamento hasta terminar con Apocalipsis, ¿no? Aquí está AP, es Apocalipsis. De pronto en el bosquejo yo me encuentro con un espacio en blanco, algo que tengo que rellenar yo. La Biblia es la palabra de, y aquí está esta raya. Aquí yo tengo que poner algo. ¿Qué pongo? ¿Lo adivino? No, no se adivina. Lo que se debe poner aquí está en la lección, en la parte inferior derecha, en esta parte de aquí, acá en la esquina inferior derecha vamos a hacer una ampliación. Ahí está, aquí están, ahí están, incluso tiene una mano con un lápiz y tiene las palabras que tenemos que ir colocando en las rayas en blanco. Y aquí aparece Dios, ¿no? Es lo que yo tengo que poner cuando ya me encuentro con el primer espacio en blanco. Acuérdense que estamos preparando nuestra clase. Entonces yo tengo que ya tener mi clase llena cuando la dé. Esta hoja que yo estoy usando va a ser mi bosquejo con el cual yo imparta la clase a los alumnos o al alumno o a la persona o a las personas con las que yo haya acordado. Entonces aquí yo escribo Dios, lo escribo con mi puño y letra. Y sigo leyendo. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales bajo la inspiración del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, aquí ya hay una referencia bíblica, segunda de Timoteo 3:16, pero no está resaltada en negrillas. Si leemos las instrucciones del manual, encontramos que solamente las referencias que están en negrillas son las que se deben leer. Entonces esta pues no la leo, simplemente sigo pues leyendo aquí lo que sigue. Lo leo como una referencia, como una anotación. A pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído, menos comprendido, más maliciosamente malinterpretado, más perseguido, odiado, prohibido y destruido de todos durante siglos, pues existen fuerzas visibles e invisibles que se oponen para que podamos conocer la palabra, pensamientos y planes de Dios. Sigamos en ignorancia y esclavitud y no disfrutemos de una vida plena y abundante. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Sus porciones más antiguas datan de más de 4000 años. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo: el plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida. El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. El Nuevo nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos. Aquí ya pasamos a la segunda columna de la hoja. Acuérdense que es una hoja con dos columnas. Su gran ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos y su ascensión, su regreso al cielo. Todo eso está escrito en el Nuevo Testamento. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús realizaron más obras milagrosas de las que él mismo hizo, como lo predijera antes de ascender al cielo, como está escrito en Juan 14:12. Otra vez,
No abro mi Biblia para leerlo porque no está en letras negritas. Hay que poner cuidado en esto. Solo lo que está en letras negritas es para abrir la Biblia y leerlo. Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas, que son las cartas. Estos libros fueron escritos dentro de los primeros 50 años después de la resurrección de Cristo y componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Punto número 2. La Biblia, lo que promete y su propósito. Y aquí me encuentro con otra raya en blanco. Voy a la parte inferior derecha de la hoja, a la esquina, y encuentro que ahí dice estudio. Y escribo aquí estudio de la Biblia. Continúo leyendo. La relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, sus pensamientos, sus planes y sus promesas para usted por medio de la lectura de la Biblia. Para ayudarle a encontrar partes específicas, los traductores organizaron el texto en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Por ejemplo, si ve Génesis 3:15, el significado sería el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Inciso B. Y aquí es donde ya empezamos a ver versículos, referencias de versículos en negrillas, que eso sí los debemos leer todos. Entonces voy y busco la palabra que sigue en la parte inferior derecha y dice aquí inciso B, y encuentro que es promesa, la promesa más grande del mundo. Y ahora sí abro mi Biblia y leo Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúo leyendo. Inciso C. Él, consulto la palabra, descubro que es propósito y es el propósito de la palabra. Y hay dos versículos referidos aquí. Segundo de Timoteo 3, del 15 al 16, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y segunda de Pedro 1, del 3 al 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sigo leyendo. Llego al inciso D. Busco la palabra y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, número 1, produce vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Salmo 33, 6 y 9, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Número 2, es como el agua, limpia. Juan 15:3. Iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra. Efesios 5:25 al 27. Quiero hacer una observación aquí. Si se dan cuenta, Juan 15:3 sí está en letras negrillas. Efesios 5:25 al 27 no está en letras negrillas, simplemente se pone como referencia para consulta o para sustentar la declaración que acabamos de hacer. Iniciamos la vida nueva totalmente lavados o purificados por la palabra. El sustento, la
demostración de que esa declaración es cierta está en Efesios 5, 25 al 27. Pero aquí viene Juan 15:3 y es lo que leemos, que dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nos mantiene limpio. Salmo 119, 9 y 11. La palabra de Dios plantada en nuestros corazones nos mantiene limpios, libres de pecado. Y leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 3, es luz para nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:19, otorga entendimiento en un mundo de tinieblas. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego nos presenta aquí el bosquejo Salmos 19:8, 119, 105 y 130. Dice el Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es luz para nuestras vidas. Salmos 119, 105 y 130 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Número 4, es alimento espiritual. Mateo 4:4. Dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 5, produce crecimiento espiritual. Primera de Corintios 3, 1 y 2 y Primera de Pedro 2, 2. Y dice así Primera de Corintios 3, 1 y 2: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El objetivo de Dios es expresado en Efesios 4 del 12 al 15, que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Vamos en el punto 5, estamos leyendo. Acuérdate que estamos preparándonos para dar esta clase. Tú te estás preparando juntamente conmigo, estamos leyendo juntos. Número 6, es como una semilla. Lucas 8 del 4 al 15. Eso no lo leemos porque no está resaltado en negrillas. Simplemente Lucas 8 del 4 al 15 respalda la declaración que sigue. La voluntad de Dios es que seamos fructíferos. También está respaldado con Salmo 1:3 y leemos 2 de Corintios 9:10, que dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Luego el punto número 7, es como una espada. Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 también dice lo mismo. Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación. Lucas 4 del 1 al 14. Eso nada más lo refiero, pero no lo leo. Número 8. Nos ayuda a orar. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Pedid todo lo que queréis significa pedir como el que tiene derecho. Y número 9 es firme en nosotros, de acuerdo a Mateo 7 del 24 al 27, que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esto es firme en nosotros. Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca era un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. Esta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra. Nuestro fundamento permanecerá firme. Y hasta aquí ya leí a conciencia toda la clase. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que yo haga la tarea. Dice, aquí están las 4 acciones de amor: aplica, memoriza, ora, resuelve. Amor. Entonces, en aplica me dice aquí: escribe al reverso la promesa más grande del mundo, Juan 3:16, sustituyendo mundo y todo aquel por tu nombre. Entonces lo escribo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a Alberto, que dio a su Hijo unigénito, para que Alberto, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, hice la aplicación. Vamos a memoriza. Segunda de Timoteo 3:16. Escríbelo 10 veces al reverso y repítelo 10 veces, porque se les da esa hoja y en esa hoja atrás ellos deben hacer sus tareas y nos las entregan. Entonces yo escribo 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo repito 10 veces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuarta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quinta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tú repite allí, si es que puedes, si no estás en tu trabajo o en el auto, si estás en casa, repite junto conmigo en voz alta. Vamos a la 6ª vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 7ª. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos a la 10ª vez. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya lo repetí 10 veces en voz alta. Cuando hacemos esto en la cárcel, algunos me dicen, parece gimnasia espiritual. Así es. Ejercítate para la piedad, dice la Biblia. Y al repetir la palabra de Dios estamos ejercitándonos. Entonces ya resolví la 2ª tarea. Vamos con la 3ª tarea. Dice, ora. Padre, te pido en el nombre de Jesús, pongas en mí el querer como el hacer para tener el privilegio de leer toda la Biblia
y me da la instrucción. Escribe esta oración al reverso y agrega una oración personal. Entonces yo la escribo tal cual está y añado algo. Padre, te pido en el nombre de Jesús, pongas en mí el querer como el hacer para tener el privilegio de leer toda la Biblia. Ya, aquí viene lo que yo añado. Quita de mí la pereza y hazme valiente para esforzarme en la gracia que es en Cristo Jesús. Ya resolví 3 tareas. Ahora vamos al cuestionario. Y aquí en el cuestionario yo les voy a dar 1 minuto para responder cada respuesta. Sé que es mucho tiempo. En algunas daré 30 segundos, en otras daré 1 minuto, dependiendo de la complejidad de la pregunta. No las voy a contestar. Yo quiero que allí en tu casa, allí en donde estás tomando esta enseñanza, pues tú contestes. Ya leímos todo. Se supone que ya nos estamos preparando. Esta es parte de la preparación. Entonces, contesta y después te vas a evaluar. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es la Biblia? ¿Cuántos libros tiene? Es una respuesta doble. Escribe qué es la Biblia, no conforme a lo que tú crees, conforme a lo que vimos en la enseñanza. ¿Y cuántos libros tiene? Es muy sencillita. Segunda, ¿en qué partes organizaron la Biblia los traductores para ayudarnos a encontrar fácilmente partes específicas? Recuerda, las partes en que los traductores organizaron la Biblia para ayudarnos a encontrar fácilmente partes específicas. Escríbelo. Pregunta 3. Escribe con la letra la siguiente referencia. EZ 362.26. Si no estás familiarizado, tienes que consultar el índice de la Biblia o la tabla de abreviaturas que hay en esta misma lección y escribe con la letra cómo se lee esto. EZ 362.26, ¿cómo se lee? Hazlo. EZ 36, 2.26. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se lee eso, pues? Vamos ahora a la pregunta 4. ¿En qué 2 partes se divide la Biblia? Esta es muy sencillita. ¿En qué 2 partes se divide la Biblia? Por favor, escríbelo. Y ahora viene la pregunta número 5. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Y el Nuevo, aquí tienes que poner 2 respuestas. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo? Por supuesto que cuando el alumno o el instructor está haciendo esta clase, puede consultar en el contenido de la lección. Se trata es de eso, pues, ¿no? Que aprendamos a obtener las respuestas con los recursos que tenemos a la mano. Esta les voy a dar un poquito más de tiempo porque tienen que leer 2 referencias bíblicas. 6. ¿Qué produce la palabra de Dios? Y lean Juan 6:63 y Primera de Pedro 2:2. Juan 6:63 y Primera de Pedro 2:2 nos dice que produce la palabra de Dios. Tienen 1 minuto para responderla y leer los textos.
estamos resolviendo el cuestionario con base a lo que hemos leído. Que produce la palabra de Dios, de acuerdo a Juan 6:63 y 1 de Pedro 2:2. Produce muchas cosas, pero lo que se busca aquí es que se conteste conforme a los textos que se dan. Pregunta número 7. ¿Qué es la palabra de Dios para el alma y el espíritu? Lee Mateo 4:4 y allí vas a descubrir qué es la palabra de Dios para el alma y espíritu. Pregunta número 8. ¿Con qué 4 elementos terrenales se compara la Biblia? Aquí no hay un versículo, aquí tienes que buscar en el contenido de la lección o acordarte. Acordarte, si no tienes la hoja, lo vimos, lo pasamos aquí y de las 9 características de la Biblia se mencionaron 4 elementos terrenales. ¿Cuáles son? Pregunta número 9. ¿Qué es el hombre que escucha y obedece la Biblia? Lo vimos en el último punto. Es más, leímos lo que Jesús dijo. Jesús dijo, el que me oye estas palabras y las hace le compararé a... Y aquí está la respuesta de qué es el hombre que escucha y obedece la Biblia. Y hay 10 respuestas correctas, pero se evalúa con base a lo que se estudió en la clase. Tengan mucho cuidado de no contestar con lo que ustedes piensan, sino de contestar lo que debe ser, porque algo que vamos a referir dentro de un ratito es que estas no son lecciones de información, sino de formación, y lo vamos a explicar. Y número 10, ¿qué edifica la persona que oye y hace la palabra de Dios? Lo vimos también en el último punto, tomando las palabras de Jesús de Mateo 7:24 al 27, y se hizo una declaración muy importante. ¿Qué edifica la persona que oye y hace la palabra de Dios? ¿Ya? Vamos a evaluarnos ahora. Yo quiero que te califiques una por una. Vamos a ir dando las respuestas aquí. En el mismo lugar donde se descarga la lección, al ladito viene las respuestas correctas. Hay que descargarlas. Entonces, respuesta correcta número 1, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y tiene 66 libros. Si tienes exactamente esto, ponte la buena. Si pusiste la Biblia es el libro más maravilloso del mundo, pero pusiste 66, ponte medio punto, porque explícitamente vimos en la lección que la Biblia es la palabra de Dios. Respuesta a la pregunta número 2. ¿En qué partes organizaron los traductores la Biblia? Y es en libros, capítulos y versículos.
El criterio para calificar es este. Si lo tienes exactamente como está aquí, es buena. Si te falta algo o tienes una tercera parte o dos terceras partes, medio punto. Y si no está como está aquí, entonces es mala. Respuesta a la pregunta número 3. EZ 36 2.26 se lee como Ezequiel capítulo 36 versículo 26. O el libro de Ezequiel capítulo 36 versículo 26. O párrafo 26, como le quieras llamar. Respuesta a la pregunta número 4. ¿Cómo se divide la Biblia? Pues en Antiguo y Nuevo Testamento. Respuesta a la pregunta número 5. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Pues el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27. La suma de 39 más 27 es 66, que son todos los libros de la Biblia. Respuesta a la pregunta número 6. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? Con base a esos dos versículos, la respuesta correcta es vida y crecimiento espiritual. Produce muchas otras cosas más. Y tenemos la tendencia a contestar conforme a lo que sabemos, pero se trata es de contestar conforme a lo que está escrito, conforme a lo que se nos pide. Ahorita lo vamos a ver un poco más ampliamente. Número 7. ¿Qué es la palabra de Dios para el alma y espíritu? Alimento. Comida le puedes poner aquí porque es un sinónimo, algo que sea sinónimo de alimento, sustento. Porque Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 8. ¿Con qué 4 elementos terrenales se compara la Biblia? De las 9 características, hay 4 elementos terrenales: agua, luz, semilla y espada. Esas son las 4. Número 9. ¿Qué es el hombre que oye la palabra y la pone por obra? Que oye la palabra de Jesús y la pone por obra. La respuesta es sabio o prudente. Prudente es un sinónimo de sabio. Inteligente, dicen otras Biblias. Está bien. Sabio, prudente, inteligente. Y la pregunta número 10. ¿Qué edifica la persona que escucha la palabra de Jesús y la pone por obra? Edifica murallas internas de concreto en su vida, a fin de que cualquier tempestad que venga contra él no pueda derribarlo a tierra. Esta respuesta se puede parafrasear de muchas maneras. Muros internos que impiden que el enemigo los haga caer. La clave es que la respuesta debe contener que hay muros que nos protegen, ¿no? Muros que nos protegen, paredes que nos protegen, es correcto, pero tiene que ser en ese sentido. Entonces ya leí, ya hice las 4 acciones, ya me evalué. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es escoger 4 párrafos de toda la lección. Aquí hay un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos, 6, 7. Este contaría 8 y 9 párrafos. Hay 9 párrafos. Yo tengo que escoger 4 párrafos para explicarlos con mis propias palabras. Y aquí es donde la clase toma una connotación personal, ya toma un sentido personal. Cada clase va a ser diferente dependiendo quién la dé y cómo la dé. Entonces ya en este punto es donde la clase toma
un matiz, toma una forma personal. Ya es en donde yo voy a ponerle mi, eh, mi sello personal, donde yo le voy a poner lo que Dios me dé, lo que la experiencia que yo tengo, lo que yo investigue, etcétera, ¿no? Entonces, yo personalmente escogí el primer párrafo, escogí el tercer párrafo, escogí el séptimo párrafo y el noveno párrafo. Yo escogí estos 4 párrafos. ¿Qué sigue a continuación acá? Bueno, lo que sigue a continuación aquí es pues buscar una ilustración, una anécdota, buscar una ilustración, una experiencia de algo que está contenido en ese párrafo. De este párrafo, el primer párrafo, yo escogí esta frase: la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Entonces yo voy a leer hasta el punto: dio su propia vida por su salvación. Y entonces voy a hacer una pausa para explicar lo que a mí particularmente, personalmente, se me hizo lo más relevante. Para todos va a ser diferente. Y voy a escribir al margen esta nota: anécdota cuando llevé a mis hijos a la secundaria en el taxi. Y lo que yo cuento acá es que pues yo llevaba todos los días al kinder, a la secundaria a mis hijos. Entraban a las 7 de la mañana, pues salíamos aquí de la casa a las 6:15, 6:10, porque estaba cerca. Pero sí nos teníamos que ir en auto porque no estaba así como para irse a pie y no había transporte público accesible hacia allá. Entonces resulta que un día pues el carro no encendió, de plano no encendió. Y pues tuve que recurrir a buscar un taxi, ¿no? Me salí aquí en la colonia a buscar un taxi. Afortunadamente a esa hora, como hay mucho movimiento por las escuelas de ver taxis, encontré uno, ya fui por mis hijos y nos subimos en el taxi y nos fuimos. Y mientras íbamos ahí en el taxi, el taxista traía su radio prendido. Y en el radio estaban, no sé qué estación sería, pero el comentarista que estaba dando pues noticias dijo: y bueno, y ahora vamos al ranking de los libros más vendidos del mundo. Y mencionaron los 10 libros más vendidos en ese año. Era el 2016, 2015. Y empezaron, yo le estaba poniendo poca atención, pero cuando dije los libros más vendidos del mundo, pues obviamente la Biblia, todo mundo sabe que es el libro más vendido del mundo. Y ahí estaba que si Harry Potter, que había vendido 1,000,000 de copias y así, ¿no? Y de pronto pues llegan al segundo libro más vendido en todo el mundo, que había vendido 5 millones de copias, que eran las crónicas de Mao Zedong, que se vende en China, ¿verdad? Y como lo dejan a los alumnos de las escuelas comprarlo, pues muchos tienen que comprarlo y pues se vende a fuerzas, ¿no? Y de pronto yo dije, bueno, ¿y cuál va a ser el segundo libro más vendido? El libro más vendido tiene que ser la Biblia. Y luego este comentarista dijo: y bueno, y por quincuagésimo año consecutivo, o sea, desde hacía 50 años, evaluaban cada año las ventas de los libros, o sea, de los libros que se compran,
que la gente paga, se lleva un control de cuántos libros se venden de cada tema. Dice, y por 50º año consecutivo, el libro más vendido en todo el mundo, la Biblia. Y bueno, no hay comparación, dijo, empezó este hombre y yo, a mis hijos yo les dije adelante, pongan atención. O sea, yo siempre les he dicho que la Biblia es el mejor libro del mundo, que la Biblia es lo máximo que hay. Pero ahí lo estaba diciendo alguien en el radio, una persona pues que no era cristiana, pero que tenía que reconocer porque las cifras están allí. Y dijo, y bueno, no hay comparación porque ni siquiera el segundo lugar le llega al 10% de ventas. Y dijo que rebasaron las 60 millones de copias vendidas. O sea que alguien fue y compró una Biblia. 60 millones, y no Nuevos Testamentos, Biblia completa. Porque si se cuentan los Nuevos Testamentos, híjoles, por cada Biblia que se compra, se compran 100 Nuevos Testamentos. Entonces estaríamos hablando de que si se vendieron 60 millones de Biblias, pues fueron como 600 millones de Nuevos Testamentos. Hoy por hoy, desde que se llevan cuentas, desde que van contabilizando, la Biblia sigue siendo el libro más vendido. Esa es la explicación que yo daría al dar mi clase. Pues. Yo se las estoy dando porque quiero que entiendan que lo que voy a explicar no es algo que me sea ajeno, es algo que yo viví. Entonces yo lo cuento tal y como pasó. Por eso es que lo único que hago es esta anotación, anécdota. Cuando llevé a mis hijos a la secundaria en el taxi, yo me acuerdo perfectamente bien las anécdotas, ilustraciones, experiencias, historias que tú expliques en los 4 párrafos que escojas, tienen que ser cosas que dominas perfectamente bien, que sabes, o sea, que no es algo que tienes que leer de alguien que por ahí dijo. Puede ser que lo investigaste, pero es algo que tienes bastante claro. El segundo párrafo que yo escogí fue fue el tercero, ¿verdad? Cuando dice que la palabra de Dios, la Santa Biblia es el libro especial de Dios, etcétera. Yo escogí de todo este párrafo esta frase, que a pesar de que es el libro más vendido, también es el libro menos leído. También me hubiera gustado escoger el más perseguido, el más odiado, porque el día de hoy cada vez salen más videos en YouTube y en TikTok, en un montón de lados, cuestionando la veracidad de la Biblia. Hoy hay un ataque violento contra la Biblia. Hoy más que nunca, como la gente no lee la Biblia, pues se cree todo lo que le dice el Facebook, el TikTok y el YouTube y eso. Pero me llamó más la atención esta frase, que es el libro menos leído. Entonces, yo pongo al margen de la hoja, escribo esto: estadísticas, encuesta nacional entre cristianos en todo México. Y es algo que yo leí hace tiempo y me impactó muchísimo, porque hicieron una encuesta nacional en una denominación muy grande aquí en México, que representa básicamente al cristianismo en México. Se hicieron muchas muestras. La pregunta eran pues varias preguntas, ¿no? En las preguntas que tenían que ver con la Biblia, una de las preguntas, y todas estas encuestas fueron de manera anónima, para que la gente no le diera pena poner la verdad de las cosas. Y una de las preguntas era: ¿has leído toda la Biblia de principio a fin? Otra pregunta era: ¿lees la Biblia
Bueno, ¿has leído la Biblia más de una vez? ¿Cuántas veces? Y los resultados fueron espantosos, porque hablando de un porcentaje, menos del 1%, o sea, estamos hablando que, no, miento, fue 0.1%, o sea, uno de cada 1000 cristianos escribió que había leído toda la Biblia en su vida cristiana. Uno de cada 1000, el 0.1%. Si tú ya leíste toda la Biblia de principio a fin, tú eres muy afortunado porque tú eres uno entre 1000 personas que la han leído. Entre 1000 cristianos. Hablo de los cristianos. Sí es el libro más vendido, pero mucha gente lo compra supersticiosamente, ¿no? Creen que si tienen una Biblia ya los malos espíritus se van a ir. Pero no es el libro lo que tiene el poder, es el contenido, el mensaje que se lee. Y de ese 0.1%, el 0.1% de ese 0.1%, o sea, uno de cada 1000 de esos 1000 que han leído toda la Biblia, o sea, si nos ponemos a hacer cuentas, de 10,000, pues tenemos 10 que han leído toda la Biblia. De 100,000 tenemos 100. De 1,000,000 tenemos 1000. O sea, hay 1000 cristianos de 1,000,000 de cristianos que han leído toda la Biblia. Y se estima que en México hay hay más de 10 millones de cristianos. Entonces, si 10,000 de 1,000,000 la leen, pues estamos hablando de que por lo menos 100,000 cristianos mexicanos han leído toda la Biblia de principio a fin. Bueno, de esos 100,000, el 0.1%, o sea, uno de cada 1000, y eso nos lleva a una cifra espantosa de 1000 personas, de 1000 cristianos, han leído la Biblia más de una vez y la leen por lo menos una vez al año. Si tú lees la Biblia una vez al año y la has leído 2 o 3 veces, tú eres parte de la minoría que lee la Biblia por lo menos una vez al año. Y es vergonzoso, es espantoso que así sea, porque si estamos enseñando la Biblia, pues tenemos que mostrarle a la gente que tiene que leer la Biblia. O sea, ¿de qué sirve que yo les enseñe la Biblia si no lo llevan a la práctica? Esta enseñanza acaba diciendo que el que oye y no hace, o sea, el que no lleva a la práctica lo que oye, pues es un hombre insensato. Y de eso es de lo que se trata esto. Les dije hace un rato de la información y la formación. Estos cursos no son para dar información, sino son para dar formación. La gente ya tiene mucha información. Lo que le falta es formación. La meta de yo dar esta clase a 1 o a 3 o a 5 o a 10 es que ellos a su vez den estas clases a 1, a 5, a 10 o a 100. Que nos multipliquemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así, esta es la forma más sencilla de dar estos cursos. Aun cuando si la tecnología se te facilita, si eres millennial, esta va a ser una forma no tan fácil y se te va a facilitar más la tecnológica. Entonces, por eso es que quise pues que estudiáramos esto para que si a ti no te gusta la tecnología, ni te metas. Hazlo así. Pero prepárate bien. Y la semana que entra vamos a ver pues a los que
no les gusta la tecnología, pero le entienden algo, ¿cuál es la forma más mínima? Pues cuál es la forma así, nada más hacer clic y ya. Y poder enseñar la palabra de Dios a otros. El tercer párrafo que yo escogí fue este, de la relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios, y este párrafo, ¿verdad? Que es el párrafo quinto o sexto. Bueno, es uno de los párrafos. Y aquí escogí esta frase, la relación más importante que puedes tener, y yo aquí hago énfasis y pongo en el margen, pongo canción No conozco al presidente. Hay una canción que me encanta de un hombre que canta, ¿verdad? Que no conoce al presidente, ni a gente importante, ni a diputados, ni a senadores, pero dice, pero conozco a Cristo, ¿no? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué más quieres? Conocer al Creador. Como decía Jaime, si yo estoy bien con el dueño del circo, a mí qué me importa lo que digan los payasos, ¿no? No hay otra relación más importante que podamos tener en la vida que ser amigos de Dios, que ser hijos de Dios, que poder hablar con Dios nuestro Padre, que poder tener comunión con Él. Eso es lo más alto a lo que podemos llegar en esta vida, en esta tierra. Y eso lo hacemos a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque una relación pues tiene que ver con un diálogo. Yo para poder establecer una relación con mi esposa, pues primero tuve que conocerla, tuve que hablarle, ella me habló, yo le hablaba, ella me oía, ella me hablaba, yo la oía, y así es como las relaciones se dan. Es una comunicación de dos vías. Bueno, nuestra comunicación con Dios es la oración y la Biblia. Cuando yo oro, yo le estoy hablando a Dios, pero cuando leo la Biblia, Dios me está hablando a mí, y así es como se establece la comunicación. Y el cuarto párrafo que yo escogí, cada quien escoge un párrafo diferente. ¿Por qué nada más 4? Porque la clase, recuerden, no es para transmitir información, sino formación. Por eso es que no se leen todos los textos, sino solamente los que están en negritas. Por eso es que no se explica cada punto. Hay quienes explican cada punto y no, hombre, le dan unas explicaciones tan largas que se tardan 4 horas o 4 sesiones para terminar una sola clase. Y eso no está bien. Cada clase se debe dar en un mínimo de 35, 40 minutos, un máximo de 1 hora. Por eso es que la recomendación es escoge 4 párrafos. Ahora, si mientras la estás dando, Dios te ilumina y el Espíritu Santo te revela algo, pues suéltalo, ¿no? Pero tiene que ser la excepción y no la regla. Yo escogí y escogí esta frase, murallas internas. A mí me parece muy interesante eso. Puede ser que a ti no, que a ti te parezca interesante otra cosa, pero por eso es que cada clase va a ser diferente. Y pongo en el margen ilustración, ciudades fortificadas. Y entonces cuento lo que leí, lo que investigué de cómo eran construidas las ciudades en la época del rey David, en la época de Jesús mismo. No todos los pueblos se podían dar el lujo de tener murallas. Porque eso requería que la población pues tuviera medios. Todas las ciudades que no tenían murallas generalmente eran saqueadas, invadidas, y estaban a merced de otros, o se hacían esclavos de otros para que los defendieran. Las ciudades que tenían murallas prosperaban, florecían, porque difícilmente podían saquear una ciudad amurallada, porque tienes los muros y tienes guardias y tienes
ahora sí estás pues vigilando que los saqueadores no vengan y te roben, ¿no? Entonces las murallas protegen, así como pues protegen de los que saquean. Satanás vino a saquear, a robar, vino a destruir. Cuando nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos, y en particular esta enseñanza, fíjense, es la primera enseñanza que le estamos dando a aquel que ganamos para Cristo o a aquel que vamos a empezar a discipular. Y lo primero que establecemos en su vida es la meta de leer toda la Biblia de principio a fin, de pasar a ser parte de esa minoría, vergonzosamente, esa minoría que ha leído toda la Biblia. Muchos tienen 4 o 5 Biblias en su casa, pero no la han leído nunca. Entonces el propósito de esta clase es, si yo tomo esta clase y no me pongo a leer la Biblia conforme a un plan, estoy perdiendo mi tiempo. ¿Por qué? Porque al no obedecer la palabra, pues no estoy poniendo murallas alrededor de mi vida. Y va a venir Satanás y va a robar la palabra. Por eso es que pues Jesús dijo que la semilla a veces cae en el camino, en las piedras, y dice que vienen las aves y se la comen, se la roban. Y a muchos les pasa eso. ¿Por qué? Porque no ponen la palabra de Dios por obra, no la llevan a cabo en la vida diaria, y la aplicación principal de esta enseñanza es empezar a leer la Biblia sistemática y metódicamente. Entonces, vamos a ver pues el resumen final de lo que es esta enseñanza, esta reunión de enseñanza guiada presencial. Estamos hablando con la gente sin tecnología. Entonces, descargo la lección. En un café internet me auxilia. Voy y lo pido. Si lo sé hacer, yo lo hago en mi casa, ¿verdad? Pero esto va para los que la tecnología pues no le entienden y no le van, pues simplemente van con su celular. Mire aquí, quiero estas hojas, ¿no? Ya ahí te lo hace. Imprimes la lección y sacas copias. Allí mismo en el café internet, y hay muchos, te la imprimen y le sacas copias. Un participante, 5 participantes, 10 participantes, los que tengas. Tercero, repartes las hojas a los participantes. Ya estamos en el día de la clase. Cuarto, les pides que escriban su nombre. ¿Por qué? Porque tú quieres irlos conociendo, tú quieres ir viendo su crecimiento, su desarrollo. Tú les vas a calificar sus tareas y ahí te vas a ir dando cuenta quiénes son fieles y quiénes no. Ahí es donde vas a empezar a formar a los futuros discípulos y líderes. Por experiencia de un grupo de 10, 3 o 4 entregan, un 30, un 40% entrega pues tareas. No los hagas pues sentir mal de que, ay, ustedes que no entregan. No, 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 no. No se trata de eso. Aquí no es un logro académico, no se trata de que todos te hagan las tareas, no. Al contrario, calladito. Y esos poquitos que te entregan tarea son a los que tú vas a irles invirtiendo más tiempo para prepararlos para el liderazgo. Generalmente son los que menos pensamos, ¿verdad? Los que decimos, no, pues la verdad no da una. Pero eso es lo que Dios usa. Entonces, ya les pides que escriban su nombre, lees cada párrafo y explicas. Pero no explicas cada párrafo, solamente explicas 4 párrafos que escogiste. Por eso vimos todo el proceso de la explicación con base a lo que el instructor preparó previamente. Ilustraciones, anécdotas, historias, pasajes bíblicos, experiencias personales, investigación, etc. Le pides a los alumnos que lean los versículos bíblicos. Cuando aparece el primer texto bíblico, Juan 3:16, le pides a alguien que lo lea. Aparece otro texto, 2 Timoteo, y así le vas pidiendo a ellos que los lean para que participen. Y hay que leer
todos los versículos en negrillas. Al final les dejas las 4 acciones de amor que tú ya hiciste y les explicas cómo las hiciste, o si hay el tiempo las puedes resolver juntamente con ellos. Si los ves cada 8 días, pues déjasela de tarea. Pero si los ves 3 veces a la semana, como es en la cárcel o en un centro de rehabilitación, lo que pues muchos hacen, toman toda una sesión para dar la clase y otra sesión completa para resolver juntos las 4 acciones de amor. Y pues bueno, con esto hemos ya acabado nuestra enseñanza de cómo debe ser la reunión de la iglesia en casa con este método que es el más sencillo de todos, de cómo dar una enseñanza guiada, presencial, sin tecnología, con lo más mínimo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por la bendición que nos das de poder aprender y de poder poner en práctica no solamente lo que aprendemos, sino lo que has mandado. Tú nos has dado la gran comisión, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Aquí está una muestra, una sugerencia de cómo se puede hacer, de cómo podemos formar a alguien con un propósito, con una secuencia, con una dirección, con un objetivo claro, que es formar discípulos, identificar los discípulos para enviarlos a hacer la obra. Padre, que todos los que están escuchando, los que están viendo esto, se puedan involucrar en tu obra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito Señor. Gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Nos vemos en la tarde, hoy en la tarde a las 6. Nos va a compartir nuestro amado José Luis Bolaños. Sé que va a ser una bendición hermosa el día de hoy. La paz de Dios con todos. Hasta luego.